Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Sebastián Frade comenta una experiencia sobre recría en el primer invierno en campo natural. Alejandro Pagani de Rincón del Norte muestra algunos artículos rurales que fabrican. Gerardo Quintana del INTA considera fechas de siembra de soja para el NEA. Por último, Gustavo Ferraris destaca la importancia de la fertilización con nitrógeno. En Uruguay realizaron una experiencia con excelentes resultados sobre la alimentación y nutrición de la recría en el primer invierno en campo natural. El médico veterinario Sebastián Frade se refiere al tema. Esta estrategia tiene a nivel nacional una infinidad de trabajos experimentales, la cual han estudiado su alcance y tiene un sinnúmero de publicaciones técnicas que la avalan. El objetivo principal de esta estrategia es mejorar tanto en calidad como en cantidad el aporte del campo natural, que en esta época del año tiene un déficit de nutrientes, y por consiguiente vamos a lograr una ganancia de peso en esta categoría que es tan sensible que en invierno generalmente tiene pérdidas de peso. Con respecto a los animales, estos terneros y terneras fueron destetados entre marzo y abril con 150 a 160 kilogramos de peso promedio. Se les enseñó a comer durante 8 a 10 días y fueron enviados a un campo natural reservado hasta el mes de mayo, donde comenzó la suplementación, la cual se extenderá unos 90 días. El objetivo de esta estrategia es que se logren ganancias en el entorno a los 400 gramos por animal por día, finalizando el 15 de agosto con un lote que pese unos 200 kilogramos promedio. Con respecto a la alimentación, en este caso particular se utilizan dos sistemas de suministro. Por un lado, la suplementación diaria y por el otro lado, el sistema de autoconsumo. La elección de qué sistema se utiliza en cada lote depende mucho de las distancias que haya que recorrer para realizar la suplementación y de la mano de obra que se cuente para tal fin. En este sistema se utiliza una carga de 2 terneros por hectárea. A los terneros que son suplementados diariamente se les suministra 2 kilogramos de una mezcla de sorgo grano húmedo, poroto de soja y una premezcla mineral con urea y monencina. Esto representa el 1% del peso vivo en base seca. La mezcla es realizada diariamente y es ofrecida a los terneros en comederos a primera hora de la mañana, respetando un frente de comedero de unos 30 centímetros por animal. Por otra parte, los terneros que son suplementados en autoconsumo se les llenan los comederos una vez por semana con una mezcla de maíz seco, poroto de soja y una premezcla mineral con urea, monencina y sal como limitador de consumo. La sal representa el 10 a 12% de la mezcla. El consumo actual de ración en este lote es de 2,5 kilogramos por ternero por día, lo que representa el 1,4% del peso vivo en base seca. Se utiliza un comedero de 2.500 kilogramos de capacidad con 5 metros de frente de ataque, cada 120 terneros. Es importante destacar que en ambas opciones, tanto la diaria como el autoconsumo, se puede sustituir la mezcla hecha en el campo por raciones comerciales. Las claves de esta tecnología son, en primer lugar, elegir el sitio donde se va a suplementar. Este debe tener un buen piso y un buen drenaje para evitar el barro, que es nuestro principal enemigo en este tipo de tecnologías. En segundo lugar, tenemos que planificar previamente la logística de entrega, principalmente para, en el caso del autoconsumo, no quedarnos sin concentrado en el comedero, y en el caso de las suplementaciones diarias, tratar de respetar los horarios de entrega todos los días. Es importante tener agua de bebida de calidad, sobre todo en la opción de autoconsumo, ya que el consumo de agua prácticamente se duplica. Por último, es muy importante realizar una correcta presupuestación forrajera para no quedarnos cortos
con el campo natural a mitad de camino. Con respecto a los costos, el costo diario de suplemento ronda los 40-50 centavos de dólar por animal por día en el caso de la suplementación diaria. Y en el caso de la suplementación en autoconsumo, el costo por animal por día ronda los 50-60 centavos de dólar. Con ganancias diarias de entre 400 y 500 gramos, nos deja un costo de kilo producido entre $1 y $1,50. Esto sin contar los costos de oportunidad de la tierra ni los costos operativos. Como mensaje final, es importante remarcar que esta es una de las tantas estrategias de recría que existen. La elección de qué estrategia se va a utilizar dependerá mucho, en primera medida, del objetivo que se persiga con la recría y en segunda medida con los recursos que cuente cada productor. Dentro de ellos, lo más importante son la tierra, la mano de obra, la maquinaria y el capital. Agroactiva Virtual es nuestro nuevo espacio para seguir encontrándonos. Una agroactiva que trae todo lo que siempre buscaste y más. 4 días en vivo y 30 días posteriores online para que tus oportunidades se sigan multiplicando. Agroactiva Virtual. Del 27 al 30 de octubre en todos tus dispositivos. Una cosa es hacer cosas nuevas. Otra es hacerlas mejores. Corral de Guardia, El Bonete y Bellamar Estancias invitan al 19º remate a realizarse el jueves 24 de septiembre en la Rural de San Cristóbal. Saldrán 160 toros Brangus, Braford, Angus y Paul Hereford y 180 vientres Brangus y Braford preñados. Subasta Pep Pagnubel y Ferrero. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. El viernes 18 de septiembre, en las instalaciones ferias de La Guampita, llega otro especial de reproductores. Remataremos 80 toros Brangus, Braford, Brahman y Aberdeen Angus y 150 vaquillonas de cabañas integradas santafesinas con 270 días de plazo. Ganaderos de Ceres. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. La firma Rincón del Norte, con atención en Brickman, provincia de Córdoba, y presidencia de la Plaza Chaco, se dedica al diseño, construcción e instalación de artículos rurales. El licenciado Alejandro Pagani comenta al respecto. Estamos en Jerónimo Cortés, en el campo del señor Miguel Massini. Hicimos un trabajo de una instalación completa de toril, manga, casilla de operar y cargador. El toril es de 12 metros de largo y tiene una tranquera de 4,50 metros, es tipo reloj, a donde se va llevando el animal hacia la manga. La manga tiene 9 metros de largo, está hecha en madera de Urunday, como todos nuestros trabajos. Y luego hicimos una casilla de operar completa con mangrullo y el cargador de 4 metros al final. Y la casilla de operar es algo particular porque le da mucha comodidad y seguridad al productor. Esta es una casilla de operar completa, así que tiene mangrullo con puertas de aparte, tiene puertas orejeras delanteras, bueno, aprieta vacío por supuesto, como todas las casillas, cepo de 3 pulgadas, tragapatas dobles, algo
bastante completo y seguro, lo más importante, que el productor trabaje con seguridad. El mangrullo tiene las puertas de aparte donde se puede dividir. En este tipo de mangrullo tiene 3 direcciones el animal, digamos, puede seguir derecho, que en este caso se va al cargador o embarcadero, o se puede ir a alguno de los 2 corrales que tienen preparados acá. También hacemos un mangrullo con 5 apartes, tiene 4 tranqueras y 5 apartes, posibilidad de apartar para 5 lugares diferentes. Ustedes en este caso el diseño lo hicieron junto con los productores. Sí, el diseño se hizo con el productor, era algo nuevo, así que estuvimos analizando entre las partes cuál era la mejor opción y bueno, salió este trabajo. En cada caso particular, cada productor tiene una idea y los trabajos se hacen a medida. Tanto en el espesor de las tablas, por ejemplo, hay trabajos que hacemos en 1 pulgada, hay trabajos que se hacen en 1,25 pulgadas, algunos en 1,5 pulgadas. Los parantes son de 3x5, se trata de hacer lo más reforzado posible, pero también dependiendo de lo que el productor necesita. La madera nunca cambia, eso es lo importante. La madera siempre es Burundai, que es hoy por hoy la mejor madera que hay para este tipo de trabajo. Gerardo Quintana del INTA considera fechas de siembra de soja para el NEA. Las fechas de siembra es una de las prácticas que más definen el rendimiento que podrá ser obtenido por el cultivo de soja en la región sojera del NEA. Al elegir la fecha de siembra nosotros estamos decidiendo bajo qué condiciones de temperatura y disponibilidad hídrica se llevarán adelante las diferentes etapas de crecimiento del cultivo. Es importante considerar que el mes de enero es el mes que tenemos mayor probabilidad de alcanzar altas temperaturas en la región. Cuando el cultivo de soja se ve sometido a temperaturas de 35 grados, se considera que empiezan a darse las condiciones para que éste sufra de estrés térmico. En este mes de enero hay altas probabilidades de que ocurran frecuentemente periodos con altas temperaturas y generalmente estos periodos de altas temperaturas van acompañados por periodos en donde el cultivo se ve privado también de disponibilidad hídrica, entonces el daño que sufre el cultivo es todavía mayor, produciéndose una interacción entre el estrés por altas temperaturas y el estrés por falta de agua. Debemos evitar que los periodos críticos de definición del rendimiento del cultivo de soja, que son particularmente donde se fijan las vainas y el llenado de grano, transcurran en este mes, ya que tenemos alta probabilidad de que el cultivo sufra por estrés. Para comprender la potencialidad productiva del cultivo de soja, nosotros nos basamos en el análisis que realizamos a partir de los datos obtenidos durante 10 campañas en ensayos realizados en lotes de producción. Eso nos permitió determinar que el rendimiento potencial del cultivo de soja para la región sojera del NEA se obtiene entre el 15 de diciembre y el 20 de diciembre, pudiéndose alcanzar rendimientos que superan los 5.000 kilos por hectárea en lotes en donde la capacidad productiva permite alcanzar estos rendimientos. Entre el 20 de diciembre y fines del mes de diciembre todavía se pueden alcanzar altos rendimientos, aunque están en niveles inferiores a los del rendimiento potencial. Estos niveles de rendimientos están en general por encima de los 4.500 kilos por hectárea. Ahora bien, cuando nos retrasamos en la fecha de siembra después de finales de diciembre, el rendimiento empieza a decaer. Entre fines de diciembre y el 10 de enero, por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra, se pierden aproximadamente 28 kilos por hectárea de potencial de rendimiento. Si ya nos vamos a una fecha de siembra tardía, que sería entre el 10 de enero y el 25 de enero, las pérdidas de potencial de rendimiento por retraso en la fecha de siembra incrementan su magnitud, alcanzando valores de 45 kilos por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra. Ahora, si llevamos al cultivo a fechas de siembra ultra tardías, que se consideran estas fechas de siembra las que transcurren entre el 25 de enero y principios de febrero, aquí las pérdidas de rendimiento alcanzan su máxima magnitud, llegando a perderse más de 60 kilos por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra.
Rincón del Norte. Somos especialistas en la fabricación de artículos rurales a medida para la ganadería. Llámenos al 3562-400-564 o visite nuestra página. Corral de Guardia, El Bonete y Bellamar Estancias invitan al 19º remate a realizarse el jueves 24 de septiembre en la Rural de San Cristóbal. Saldrán 160 toros Brangus, Braford, Angus y Paul Hereford y 180 vientres Brangus y Braford preñados. Subasta Pep Nubel y Ferrero. Agrosistema Mar Chiquita. Centro de Soluciones Integrales Bayer. Te acompañamos desde el barbecho hasta la cosecha. Agrosistema Mar Chiquita. Suardi. Ceres. Picadoras de forraje Gomselmash. Más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. Gomselmash.com.ar. Doble T, su marca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos, de tiro excéntrico, refinadoras, pesadas y súper pesadas, modelo para uso vial. Doble T, fortaleza argentina en rastras. En una videoconferencia organizada por el INTA, el ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris señaló los alcances productivos que se logran fertilizando con nitrógeno. Repasar un poco qué herramientas tenemos, tanto de fuentes como de manejo, para tratar de reducirlas. Hay numerosas publicaciones internacionales, pero también locales, que tienden a cuantificar, ¿no es cierto?, la magnitud de estas pérdidas. Y fíjense ustedes la variabilidad que hay en cuanto al porcentaje recuperado en la planta del nitrógeno que nosotros aplicamos. Este puede ser tan bajo como un 35% o tan alto como un 80%. Entonces nosotros podemos tratar de influenciar, digamos, que la mayor parte del nitrógeno que aplicamos vaya, digamos, tenga como destino los cultivos, por razones económicas y también razones ambientales. Los destinos alternativos a la absorción por parte de la planta sería que se estabilice en la materia orgánica del suelo, lo cual no sería tan grave porque en definitiva es nitrógeno que sigue ciclando en el sistema, pero también podríamos tener pérdidas por volatilización, denitrificación y lixiviación. La magnitud, digamos, y esto ha sido ampliamente documentado en la región pampeana, suele ser mayor en las pérdidas por volatilización y por lixiviación. Y la de denitrificación, si bien existen, tienden a ser en general de un poco menor magnitud. Entonces decíamos que una de las principales vías de salida del sistema, verdaderamente, ¿no es cierto?, era del nitrógeno que se acumulaba sin cultivo en los barbechos, donde no hay ninguna planta que lo esté asimilando y bueno, entonces se nos puede perder. Para tratar de mitigar este proceso de pérdida de nitrógeno, especialmente por lixiviación o por escurrimiento en los barbechos previos, los cultivos de cobertura han sido una herramienta de singular importancia, ya que permiten consumir ese nitrógeno, hacer crecer raíces que contribuyen a la estructuración y oxigenación del suelo. Eso evitaría las pérdidas por denitrificación. También permite deprimir napas freáticas, lo cual ayuda a que, digamos, al no estar saturado el suelo, podamos reducir las pérdidas por lixiviación y, en definitiva, una transformación orgánica del nitrógeno que después va a estar disponible para el siguiente cultivo de cosecha, pero hace que no permanezca bajo formas, digamos, nítricas, especialmente bajo la forma de nitratos, que es una de las más susceptibles a que tengamos salidas del sistema. Estos son algunos datos, ¿no es cierto?, realizados en la estación de Pergamino por el grupo de suelos, donde ellos cuantifican, por ejemplo, cómo los cultivos de cobertura podrían reducir frente a un testigo diferentes especies de gramíneas o de crucíferas, podrían reducir la disponibilidad de nitratos libres en el suelo. Este nitrógeno, ¿no es cierto?, que va a estar ciclando en los cultivos, digamos, va a acumularse en la biomasa de los cultivos de cobertura. Acá vemos, por ejemplo, la biomasa acumulada en distintas especies para el momento de una fecha de siembra temprana o tardía de maíz. Claramente, cuando hacemos un cultivo de cobertura,
lo ideal es dejarlo crecer lo máximo posible, que pueda llegar hasta la fecha de siembra de un maíz tardío para que acumule más biomasa, ¿no es cierto?, más nitrógeno. Ese nitrógeno retenido, por ejemplo, en este caso, en un cultivo de vicia, después va a ser un crédito. Fíjense que en una siembra tardía, por ejemplo, si nosotros dejamos crecer esta vicia, la interrumpimos cerca, digamos, por ejemplo, un mes antes de la fecha de siembra de un maíz de siembra tardía, podríamos acumular entre 132 y casi 190 unidades de nitrógeno, que si las vamos a tener que comprar como fertilizante, evidentemente es un costo que incluso llega a superar el de hacer el cultivo de cobertura. Y ese nitrógeno, ¿no es cierto?, que es capturado por la vicia, luego pasa al cultivo, y cuando nosotros, por ejemplo, medimos el nitrógeno acumulado en la biomasa de un maíz hacia la floración, cuando tuvo un antecesor vicia hay mucho más nitrógeno, y si esa siembra de maíz fue en fechas tardías que permitió crecer y acumular más biomasa a la vicia, hay más diferencia todavía sobre el testigo. Es decir, creamos un círculo virtuoso donde trasladamos el nitrógeno que podía estar boyando, digamos, ahí en un barbecho, lo fijamos en la materia orgánica y después lo pasamos hacia un cultivo de diciembre que realmente, ¿no es cierto?, va a poder aprovecharlo para construir rendimientos. Es una transformación de una forma que podía ser negativa a un uso productivo de ese nitrógeno. La presencia de una leguminosa de cobertura, en estos casos aumentó el nitrógeno anaeróbico, el nitrógeno en la biomasa, bajó la relación carbono-nitrógeno y aumentó, ¿no es cierto?, la materia orgánica lábil. Es decir, todos factores muy predisponentes para que haya una entrega progresiva de nitrógeno por mineralización que acompañe el ciclo de cultivo. Si uno mira cómo sería la dinámica de nitrógeno cuando hacemos un cultivo de cobertura, si nosotros tenemos un barbecho de invierno previo a la siembra de maíz, vemos que los nitratos aumentan de agosto a diciembre, producto de la mineralización de la materia orgánica. Pero si en cualquier momento nosotros llegamos a, por ejemplo, a tener una lluvia grande o algún fenómeno de importancia, que nos podríamos llegar a estar perdiendo buena parte de ese nitrógeno y que vaya a salir del sistema. Con lo cual vamos a estar teniendo, digamos, un efecto desfavorable desde lo ambiental y también, digamos, desde lo económico. Cuando nosotros colocamos una gramínea de cobertura, va a deprimir los nitratos durante un tiempo hasta que se interrumpa esa gramínea y comience el ciclo de mineralización, ¿no es cierto? Esto haría que llegue a diciembre, por ejemplo, el momento de la siembra del maíz, con una disponibilidad de nitratos menor. Si hiciéramos una gramínea de cosecha, supongamos que tenemos un trigo o una cebada, esto nos agota los nitratos, a diciembre nos encontramos con un punto mínimo, y cuando sembramos, por ejemplo, un maíz de segunda, también hay un ciclo de inmovilización que hace que, digamos, durante los primeros 30-40 días tengamos escasa mineralización de la materia orgánica. Entonces, en estos casos debemos recurrir a una fuerte fertilización al momento de la siembra para, en alguna medida, contrarrestar esa menor disponibilidad, esa fijación de nitrógeno en la cobertura. Es decir, es bueno para que no se pierda el nitrógeno, pero un doble cultivo de gramínea se vuelve el sistema bastante limitado. Si hacemos, en cambio, una leguminosa de cobertura, los nitratos van a estar bajos, producto de que hay un consumo, una depresión por parte de las raíces, pero vamos a estar acumulando fracciones orgánicas de nitrógeno que hacen que, por ejemplo, aumente el nitrógeno anaeróbico en el suelo, tengamos mucho nitrógeno orgánico en la biomasa, y que luego de sembrado ese cultivo que le sigue una leguminosa de cobertura, haya un pulso de mineralización que acompañe la demanda del maíz. Por supuesto que debemos tener cuidado con los tiempos de interrupción de esa cobertura, porque hay una correlación entre agua útil a la siembra y rendimiento, ¿no es cierto?, como vemos en el gráfico de la esquina superior izquierda. Por otra parte, ¿no es cierto?, también las fuentes de nitrógeno que utilicemos pueden llegar a tener implicancias en las pérdidas ambientales del mismo. Hay fuentes, ¿no es cierto?, como la urea, básicamente, ¿no es cierto?, que durante su proceso de transformación a amonio, ¿no es cierto?, produce
una doble reacción en el cual en la primera se forma carbonato de amonio, esto aumenta el pH y parte de esa urea podría perderse por volatilización. Cuando usamos fuentes como los líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos tienen un 50% de nitrógeno y un 50% como nitrato de amonio, digo un 50% de nitrógeno ureico, pero el cambio de pH que se produce en el sitio es menor, con lo cual es menos probable tener bastante menos magnitud de las pérdidas que podíamos llegar a tener. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.